Buenos días, Juan Carlos. ¿Qué tal, Jesús? Muchas gracias por aceptar esta invitación para esta reunión. Queríamos contaros cómo desde Geoportal nosotros pensamos que os podemos ayudar en el proyecto de Madrid EPP, de las licencias digitales, y también para pedir, porque estamos interesados, lo bueno son las sinergias, estamos interesados en conseguir también cosas de Madrid EPP. Llevamos aquí mucho rato hablando de geodatos, de predicciones, de servicios, de todo Sueña Madrid, el gemelo digital que nos ha estado contando Antonio, cuál es la estrategia del dato. Y al final nosotros, bueno, hace 6 años que pusimos en marcha Geoportal y en principio nuestro interés era divulgar la cartografía municipal, el callejero, digamos las cositas nuestras, y ponerlas a disposición de la ciudadanía y de todos los compañeros, porque era complicado en aquel momento. Pero luego enseguida nos dimos cuenta de que era fundamental el que no solo fuera un almacén de datos, sino que hubiera servicios por detrás que fueran capaces de interrogar esos datos. Y curiosamente, una de las primeras utilidades que le dimos fue cuando se montó el sistema SLIM, el sistema de licencias municipales, que en las primeras reuniones estábamos pensando, bueno, ¿qué ponemos en la pantalla? Pues lo primero, la calle y el número, que es donde van a pedir la licencia. Pero claro, también me tienen que decir la norma zonal, el uso, la edificabilidad. Y te planteas y dices, bueno, pues es que esos datos los sabemos nosotros. Pero además no solo es que los sepamos nosotros, es que los podemos recuperar con la calle y con el número. Entonces, es absurdo pedirle al ciudadano cosas que nosotros podemos precargar, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Jesús. Además es que no tiene mucho sentido que el ciudadano tenga que mecanizar datos, en algunos casos que incluso desconoce, cuando ya los tenemos nosotros y los podemos exportar de manera automática. Pero es que además esas aplicaciones, como están concebidas y como están funcionando, es que además vinculan esa solicitud ya con el registro del órgano competente para resolverla. Con lo cual no hay alguien que tiene que clasificar, sino que directamente va... Directamente, pero no solo eso. Incluso la aplicación da de alta automáticamente el expediente. Claro. Imagínate que avance, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos llevó a nosotros cuando presentamos, yo creo que en esta misma sala, la evolución del antiguo visualizador en el año 2021, creo que fue, que lo que se planteaba en el visor es que no utilizáramos unos datos georreferenciados y una aplicación cerrada para que cada vez que yo pinchara en un suelo pues me dijera lo que hay, sino que hubo una intención de hacer algo más abierto y utilizamos el mismo servicio que utilizábamos para SLIM para dar esa información de cuál es el ámbito, el uso y demás, es lo que permite construir los formularios. Claro, nosotros ahí vimos el cielo abierto porque se nos ocurría de todo. Ya. Entonces lo que hicimos fue montar un formulario en Internet que tú pones el número de tu calle y el nombre de tu calle y el número y te llega automáticamente al correo toda la información urbanística. O sea, lo cual ni siquiera tienes que localizar la calle, pinchar en el mapa, identificar que te salga el formulario. Todo eso te lo damos resumidito en un correo. Fantástico. Y es lo mismo que utilizábamos también cuando presentamos hace, yo creo que también 5 años, nuestro prototipo Cibeles, que nos permitía acceder a la voz con un altavoz inteligente y nos iba desgranando toda la información urbanística que nos afectaba en un determinado punto del término municipal. Y de ahí, bueno, es que se nos ocurre de todo, porque claro, ¿cuánta gente de tu equipo lee el boletín por las mañanas? Pues alguien habrá, porque hay gente pato, como se suele decir, pero... Bueno, pues descubrimos que también había mucha gente en la Dirección General de Planeamiento, en la de Gestión Urbanística, en la tuya, todos leyendo el boletín a ver si había salido publicado algo de lo suyo. Ya. Cuando el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, pues resulta que tiene un servicio web que tú puedes invocar, te da el sumario. Bueno, hicimos también una automatización. ¿Sabes cuántos correos estamos mandando al día cada vez que hay algo? Pues entre 200 y 300. Fíjate. Cada día. Eso es ahorro de tiempo y al final, cuando las personas dejan de hacer tareas rutinarias,
pues digamos que trabajan más agradecidos, ¿no? Porque no nos gusta hacerlo repetitivo, esto lo dices tú siempre. Sí, nada, totalmente. Y además hacías mención a aquellos primeros pilotos vuestros, ¿no? Joder, me estoy acordando esa interacción que tuviste tú en concreto con Alexa, ¿no? Le preguntaste, creo que era, ¿dónde se localiza un punto limpio en el entorno de una localización que le diste? Sí. Te contestó rápido, bien, aquello fue fantástico. Ovación cerrada en el auditorio. Es que es un ahorro de tiempo. Me estoy acordando, claro que sí. Y es trascendente lo que dices, porque claro que sí, no podemos entretenernos en tareas que no aporten valor, ¿no?, al proceso, y que cargar a nuestra gente, a nuestros equipos, con tareas absolutamente rutinarias, no hay que pensar, no hay que decidir, no aportas nada. Y por lo tanto, lo que estos procesos de automatización, de digitalización, pues lo que nos van a facilitar es el día a día llevarlo de manera, como tú bien dices, pues más gratificante, ¿no? Sí, incorporando. Yo siempre digo que cuando automatizas, primero disminuyes los errores, porque claro, digamos que las tareas rutinarias prestas menos atención. El cerebro tiende a desconectar. Totalmente. Y luego que si te dedicas solo a lo mollar, pues sí, la eficiencia aumenta. Sí. Seremos más felices, yo creo, con un trabajo mucho más enriquecedor. Yo cuando hablaba del proceso urbanístico y de la administración electrónica en Madrid Talento, en la escuela, en algún curso, siempre hablábamos de que cuando buscabas una cosa en Internet, por ejemplo, agilización de licencias urbanísticas, que yo era un clásico que buscaba. Has citado... Y salía millones de resultados. Y además te ibas al más antiguo y era del 97. O sea, prácticamente nació Internet y ya agilización de licencias urbanísticas ya estaba ahí. Y yo creo que aquí tenemos una buena noticia, ¿no? Tenemos una noticia, yo creo, muy buena. Y además te voy a hacer un spoiler. Mira, he preparado un vídeo que presentamos precisamente en Smart City, en el Congreso de Barcelona, hace unas semanas. A ver si te gusta, a ver qué te parece. ¿Quieres que lo ponga? Venga. Internacionales. Bueno, es un congreso internacional, teníamos que salir al mundo, ¿no? Un poco, que entendieran de qué iba esto. Parece un sueño, ¿no? Así en principio. Pero bueno, este es un ideal que no solamente lo tenemos Madrid como ciudad, estamos desarrollándolo. Estamos también colaborando con muchas otras ciudades, iba a decir europeas, capitales europeas, y tenemos proyectos gemelos, ¿no?, en otras ciudades, Lisboa, el estado de Stone, Viena, en fin, en muchísimas ciudades con las que tenemos un contacto muy directo. Pero también a nivel internacional. Estamos hablando con Dubái, con Singapur, que tienen estos proyectos ya avanzadísimos. Al otro lado del Atlántico, como se suele decir, Montevideo, que también Chile tiene unos avances muy importantes. Realmente estos son proyectos en los que se ha embarcado también Madrid, que están incluso patrocinados por la Comisión Europea con el proyecto Horizon Europe, que lo que busca es ver cómo agilizar la puesta en el mercado de vivienda, fundamentalmente, porque es una necesidad global, podemos decir, a través de la digitalización, a través de los permisos digitales de la construcción, lo que se llama internacionalmente el acrónimo inglés DBPs, el Digital Building Permit. Y por eso nuestro proyecto, y digo nuestro, porque no es solo de la Dirección General, es también vuestro, es también de Informática del Ayuntamiento de Madrid, del IAM, porque estamos todos colaborando en el proceso ahora mismo, estamos ya en licitación el contrato,
Y me acuerdo que en una de las fases iniciales de redacción de pliegos, José Miguel González Aguilera, de IAM, me dijo: joder, Juan Carlos, no podemos estar todo el rato describiendo en el pliego proyecto de automatización de licencias urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid. Hay que darle un nombre a esto. Entonces, yo me acuerdo de uno de los proyectos precisamente de Horizon Europe, que es el Check DBP. Y dije, bueno, pues vamos a llamarlo Madrid DBP. Un nombre sencillo, identifica nuestra ciudad, la vincula con ese proceso de permisos digitales. Y así hicimos. Y bueno, parece que está cuajando también, porque otra ciudad aquí española, Málaga, pues con un proyecto parecido o similar, pues se llama Málaga DBP. Bueno, pues mañana puede haber Barcelona DBP, Bilbao DBP. Estamos también muy en contacto con las ciudades españolas, ¿no? Nos hemos reunido recientemente con Ciudad Real, con Vitoria, con Logroño, con Bilbao. Hemos asistido a la RECI en Bilbao. Y bueno, pues ahí hemos también establecido conexiones, ¿no?, en esta materia. Bueno, realmente yo creo que Madrid DBP, lo que son los permisos digitales de la construcción, van a incorporar un factor importantísimo de agilidad. Lo hablaba el delegado: transparencia, trazabilidad, y todo de la mano de la automatización de las comprobaciones, de los requisitos urbanísticos, que son esenciales para entender la viabilidad urbanística de cualquier edificación que se plantee, en concreto en Madrid. Gracias. Y dentro de las alianzas que habéis tejido con otros ayuntamientos, también está nuestra porque es el Ayuntamiento de Madrid, asociación al Building Smart, al Chapter Spain, ¿no? Ah, sí, claro. Eso es interesante lo que comentas, porque tal como va a funcionar esto, tú imagínate un proyecto redactado por un técnico, lo va a redactar en BIM, en Building Information Modeling, y a través del Open BIM, de herramientas abiertas y sobre todo utilizando estándares abiertos, interoperables, como los que desarrolla la Building Smart, pues vamos a utilizar básicamente tres herramientas, tres formatos, ¿no? Tenemos el IFC, en inglés Industry Foundation Classes, que lo que va a definir es cómo tienen que venir las cosas, cómo tienen que venir los proyectos. Utilizaremos también el IDS, Information Delivery Specification, que son las especificaciones que debe cumplir el modelo también en cuanto a contenidos. Ajá. Importante. Y utilizaremos un tercer estándar que es muy importante para la intercomunicación. Son los BCF, que son los BIM Collaboration Format. Son los formatos de comunicación entre estos estándares y entre los agentes, entre el redactor del proyecto y el técnico municipal. Vamos a simplificarlo, ¿no? Eso es. Pues estos estándares que desarrolla y evoluciona la Building International tiene una sede en Madrid, en España. Es la Building Smart Spanish Chapter. A esa asociación nos unimos como ayuntamiento pues hace un año, en octubre del 24. Entendimos que si vamos a utilizar como capital, como Madrid, estándares abiertos, tenemos que estar donde se cuecen esos estándares. Sí. Y, de hecho, bueno, en julio tuvo lugar las elecciones a la Junta Directiva y, afortunadamente, me siento muy privilegiado porque estoy en la Junta Directiva de la Building Smart representando al Ayuntamiento e incorporando nuestra visión también de cómo debe evolucionar el estándar. Así claro, que, sí. Muy bien, muy contentos, ¿no? Sí. Yo esto lo veo, es como, no sé si es un proverbio chino o un dicho, lo de si quieres ir deprisa, vete solo, sí, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Totalmente. Y qué mejor que de la mano de Building. Lo tuvimos en mente desde el principio. No podíamos hacer este proyecto solos. Nos equivocaríamos, seguro. Sí. A mí esto que has contado del IDS me interesa porque hemos estado haciendo pruebas. Sabes que dentro de Gportal estamos hablando de integración de las dos tecnologías, del BIM y el GIS, y llevamos tiempo haciendo pruebas, laboratorio, y siempre nos encontramos
con un problema, y es que los modelos BIM vienen sin georreferenciar. Amigo, entonces, ya. ¿tú crees que el empleo del IDS nos permitiría discriminar a aquellos modelos que no vienen georreferenciados? Bueno, en un primer escalón, no. No. Nosotros, en un primer escalón, quiero decir, Madrid-DBP como plataforma va a admitir los IFC. Obviamente tienen que venir en el estándar con las características que hemos nosotros definido. Ajá. Pueden venir georreferenciados, pero imagínate que vienen mal georreferenciados. Que pueden venir mal, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, es posteriormente, una vez que ya pasa el filtro del IDS y sobre todo llega a lo que hemos denominado el motor de reglas, el motor de validación, donde sí se analiza la bondad del dato y del dato georreferenciado, importante, porque, a ver, nuestros edificios no están en el aire. Hay que posicionarlos, ¿verdad? Tienen que aterrizar, igual que pisamos el suelo, ¿no? Pero no solamente vamos a poder controlar y comprobar que la geoposición del modelo 3D en BIM es correcta, sino otra serie de parámetros que son los que nos van a permitir decir que esa intervención, que esa actuación está correcta conforme a la normativa urbanística. Son lo que hemos llamado parámetros urbanísticos esenciales. Lo que es vuestro negocio. Ese es nuestro negocio. Sí. Se va a derivar finalmente en un informe de viabilidad, que a su vez, y ya enlazamos con el BCF, se exportará en BCF. O sea, ahí está un poco todo toda la implicado. Comunicación con el promotor se va a realizar. Correcto. Es decir, si yo me pongo en un caso, el promotor presenta un modelo BIM en formato IFC y resulta que, bueno, pues que cumple unas normas sí y otras no. Al final no habrá una validación, pero imagino que esa no validación se le dirá también al promotor a través de ese mismo formato, BCF. Es un proceso, a mí me gusta decirlo, lo habréis escuchado en otras ocasiones, es un proceso interactivo, porque imagínate la revolución, ¿no? O sea, el técnico, el arquitecto que está diseñando un edificio, se lo ha encargado un promotor, va a ir contrastándolo con Madrid-DBP. O sea, Madrid-DBP le va a ir acompañando en el proceso de diseño. Esto es como bajar a la escuela a corregir proyectos, ¿no? Pues en la algo escuela así. Cuando estábamos. Imagínate, o sea, tú vas diseñando tu edificio y lo vas contrastando con la plataforma. De tal manera que, imagínate que hay algunos aspectos pues, que no cumplen la altura. Automáticamente va a recibir un BCF, cuidado, cumple esto, pero esto no cumple. Y en ese momento, el técnico va a poder, él o ella, pues va a poder modificar su proyecto hasta que finalmente se obtenga un checklist favorable, conforme, porque ese es el objetivo. El objetivo es obtener un IBU, un informe de viabilidad favorable. Por eso digo que este es un proceso interactivo con la plataforma e iterativo, porque hasta que esté... Exactamente, hasta que esté ok, hasta que esté conforme. Sí. O sea, esa y es un poco la... De mi conocimiento de la materia, que no es el tuyo, evidentemente... Bueno, pero tienes mucho ya, ya sabes esto cómo va. Esos parámetros urbanísticos que estamos verificando dependen de la posición del edificio. Es decir, no es lo mismo verificar en Berrocales que verificar en el centro de Madrid. No, claro. Eso depende del ámbito. Totalmente. Es que Madrid cuenta con numerosos ámbitos. Tenemos las normas zonales, hay ámbitos de suelo urbano no consolidado, hay ámbitos de planeamiento que ya se están desarrollando. Muchos de ellos tenemos millones de metros cuadrados de suelo, más de 170.000 viviendas pendientes hay de licencia y de poder ponerse en el mercado. Y en todo este proceso de verificación, pues la georreferenciación es fundamental y nos basaremos en la cartografía municipal, como no puede ser de otra forma. Claro. Pero es que en este proceso será un win-win, no solamente interno entre las distintas áreas o servicios municipales, también con el promotor, también con el particular, porque nuestra cartografía está muy bien, con todos los vuelos que hacéis, teledetección, todo esto, pero es posible que en algunas determinadas parcelas no haya que hacer ajustes, porque la realidad pues hay que afinarla. Sí. Y en ese sentido,
el promotor, el técnico, nos va a tener que aportar sus estudios topográficos, que los integraremos finalmente nosotros en Geoportal. Por lo tanto, este va a ser un proceso también muy colaborativo, ¿no? Y vamos a ir perfeccionando nuestra cartografía. Yo es que entiendo que os tenemos que dar, a ver, si hay ciertos parámetros urbanísticos que dependen digamos que del entorno de la propia promoción, claro. Es que os lo tenemos que facilitar. Sí. Entonces, para nosotros también es un reto el que vosotros, el que haya una solicitud dentro de la plataforma Madrid DBP y que nosotros seamos capaces de facilitar toda la información cartográfica del entorno en un formato interoperable y abierto. Claro. Pero estamos interesados, esto es lo que te decía antes, estamos interesados también porque, como tú dices, tenemos una buena cartografía, pero esta mañana estamos hablando de predicción también, de un gemelo digital. ¿Qué pasa si vosotros tenéis dos licencias que están contiguas una con la otra? Pues el poder tener en vuestra cartografía, digamos, no es una cartografía de la realidad, sino que también podemos tener una previsión cartográfica de lo que va a haber en ese territorio y eso nos va a permitir también que los modelos predictivos que se ejecuten tanto dentro de Gemelo Digital como de Sueña Madrid pues cuenten con información más fiable de cómo va a ser ese edificio. No es que aquí va a haber 150 viviendas, sino que van a ser así y va a ser un prisma con estas características. Correcto. De ahí vemos el que todos ganamos con esto. Sí. Gemelo, ganará Sueña Madrid, ganarán los promotores porque tendrán todo. Y además, lo que tú comentas, importante, el edificio no está aislado en la ciudad, en un entorno vacío. Está geoposicionado y además tendremos que validar parámetros de posición, ocupación, forma... Esto es lo que os deberíamos dar. Claro. Efectivamente, esto que tú comentas, ¿no? Es esta integración de lo macro, de lo geoespacial, de los GIS, con los modelos simplificados BIM, que iremos generando a medida que vayamos validando esos modelos BIM. Es fundamental, ¿no? Incorporarlos a nuestro gemelo digital, que también estáis impulsando vosotros, Oficina Digital. Para nosotros el interés, has dicho una palabra ahí clave, que es la de simplificar. Porque un modelo BIM es muy complejo, nosotros cartográficamente en realidad lo único que necesitamos es un prisma y digamos la envolvente. Y con esa envolvente podremos incluirla dentro de esto. Mira, hemos hecho alguna práctica el mes pasado, a ver si soy capaz de que pase esto, aquí, con un modelo BIM y lo hemos insertado en nuestro modelo fotorrealista y claro, es que esto nos abre un horizonte de posibilidades brutal. Ahí hay una insinuación de que podemos medir directamente, podemos medir no solo en el modelo BIM, sino también con lo colindante, sino que además podemos ver cómo se produce el soleamiento, factores de ese tipo, cómo son los puntos de vista. Para nosotros esto es una cosa muy lo que tú muy rica. comentabas, con esa base de datos, hacer análisis predictivos de cómo puede evolucionar, cómo están evolucionando los ámbitos en cuanto a la consolidación de la edificación. Vamos, fantástico, esta imagen es muy potente. ¿Vosotros estuvisteis hablando? Yo creo que en esta misma sala, en las ediciones pasadas, con el área metropolitana de Barcelona. Sí. Haces bien en recordarlo. Hubo una charla muy interesante entre Montserrat Monteagudo, del área metropolitana, con Rebeca Herrera, una persona de nuestro equipo, de mi equipo, y estuvieron hablando precisamente de estas iniciativas nacionales e internacionales que lo que procuran es la integración del GIS y del BIM. Imagínate la fuente de datos que se obtiene ahí. Tan importante, ¿no? Antes lo hablaba también Miriam, ¿no? De este nuevo planeamiento evolutivo y basado en los datos. Esto enlaza también con la estrategia de Madrid Capital Digital, ¿no? Claro. Servicios digitales, gestión inteligente de la ciudad, basada en evidencias, en datos y un posicionamiento de nuestra ciudad frente al exterior y al interior, ¿no? También como polo de atracción también de iniciativas digitales. Sí. Importantísimo. Entonces, así para recopilar, tenemos un modelo IFC que nos va a presentar el promotor, al cual le vamos a pasar unas reglas que van a verificar una serie de parámetros urbanísticos que dependen de la posición en el territorio.
y en función de que se cumplan esos parámetros que entren dentro de lo que establecen las normas urbanísticas, se emitirá un informe de viabilidad urbanística, si no he entendido mal. Eso es. Y esto es, digamos, la plataforma de evaluación del modelo BIM. Pero entonces no vamos a tener que pedir licencia. ¿Los promotores no van a tener que pedir licencia? Hay que pedir licencia. Hay que pedir licencia. Como siempre. Como siempre, claro, porque en el fondo de lo que se trata es de obtener esa autorización municipal, ese Digital Building Permit, el proceso será de la siguiente manera. La plataforma tiene pensado crear lo que hemos llamado un portal del promotor. Ese portal del promotor tendrá dos zonas. Una zona pública, donde cualquiera podrá acceder a informarse sobre la normativa de aplicación de un ámbito. Ahí tendremos un documento que es muy importante, es el EIR, el Employer Specification, o sea, es el documento donde indicamos las especificaciones de entrega de la información. Lo denominan EIR en el lenguaje más anglosajón, ¿no? Pero es que además va a haber un portal ya privado, una zona privada. Se puede acceder a ella, pero con registro, con acreditación. Y ahí es donde el técnico va a subir sus modelos. Esos modelos en IFC serán analizados y obtendrán, el objetivo es obtener un IBU favorable, un BCF, donde hayamos chequeado y comprobado la validez de todos los parámetros urbanísticos esenciales. El uso, ¿es el uso compatible? ¿Es el admitido? Condiciones de posición, ocupación, como decíamos antes, forma, volumen, número de plantas, alturas máximas, edificabilidad, pero también hasta dimensiones de patio. O sea, dices hallamos, pero en realidad es la plataforma. Sí. Vosotros no vais a intervenir en ese proceso. A ver, nosotros lo que haremos será cargar en el motor de validación, cargaremos todos esos parámetros, de tal manera que se puedan comprobar de manera automatizada. Una vez que obtenemos ese IBU en BCF, una vez que lo obtenemos, ya enlazará con las aplicaciones de tramitación municipales, SIGSA, SLIM, o lo que se desarrolle, porque todo esto está evolucionando muy rápido, está desarrollando IAM estos procesos, de tal manera que automáticamente ya saltará la solicitud de licencia. Si es una licencia básica que viene acompañada de ese IBU favorable, obtenido de manera automática, la licencia, no digo que sea automática, pero sí de manera inmediata. Bueno, ya todo esto, estamos hablando de IBU, de licencia básica, pues bueno, me imagino que sabes. IBU y licencia básica son dos novedades de la ordenanza. Digamos que lo que antes era una licencia, entendíamos como licencia, desde la ordenanza del 22, tú puedes solicitar una licencia básica que lo que hace es evaluar el cumplimiento de una serie de parámetros urbanísticos. Y en el momento en que, si los cumples, se emite el informe de viabilidad urbanística y eso te permite ya realizar operaciones sobre el terreno, ¿no? Correcto. Sin perjuicio de que luego siga adelante toda la tramitación del resto de la licencia. Continúa la tramitación de la licencia urbanística final. Forma parte del proceso, no es un procedimiento independiente. Es el procedimiento integrado en la licencia urbanística. Y como tú bien dices, imagínate la agilidad que da poder iniciar ya la ejecución de la obra, acompañando posteriormente el resto de chequeos, de supervisiones. Esa es lo que ha hecho Madrid DBP, es explorar las posibilidades, el potencial que tiene de agilización del IBU como documento de información urbanística muy especializado que es, acompañado de la licencia básica, o sea, de la solicitud de licencia básica, pues lo que permite es esa automatización de ese proceso, pues elevar a la enésima potencia la agilización, ¿no? Claro. Es esa licencia plus que comentaba antes Miriam, plus de las licencias, ¿no? Pues algo parecido. Ahí está, sí. Eso es. Sí, o sea que también logramos, al solapar tiempos, logramos avanzar más deprisa. Sí, y agilizamos. Sí, yo aquí, claro, hay una cosa que a mí me queda un poco así. Luego te haré otra pregunta. Pero digamos que tenemos un informe de viabilidad urbanística y tenemos una licencia.
el mundo de la plataforma y el mundo del expediente. Correcto. Dentro del expediente va a haber una referencia, entiendo, no puede ser de otra manera, al IBU. Claro, sí, porque una vez que se obtenga ese IBU de manera automatizada, va a llevar un sello de conformidad municipal. Y ese IBU lo va a poder ostentar el solicitante y va a poder ejercer también ese derecho que le da ese IBU, puesto que el pronunciamiento municipal es vinculante. Ese informe favorable de viabilidad urbanística nos vincula de tal manera que el solicitante de ese IBU ya va a poder solicitar la licencia y con ese IBU obtener esa licencia básica. Esto pues es, digamos, lo más importante y trascendente de ese sello de conformidad. Ojo, ese IBU se podrá trasladar al terreno, a la construcción, con dos cuestiones fundamentales, dos condiciones. Primero, que no varíe, que no se altere el proyecto, claro. Que ha sido previamente informado, viable. Y segundo, que no cambie en el entretanto la normativa de aplicación, porque entonces ese IBU pierde vigencia. Que no cambien las reglas del juego. Que no cambien las reglas del juego. Ni por un lado ni por el otro. Efectivamente. Sí. O sea que, en definitiva, dentro de todo el ecosistema municipal, lo que hay que hacer es garantizar, primero, que es este modelo BIM sobre el que yo he obtenido este IBU, y por lo tanto eso forma parte indisoluble y se le puede conceder una licencia. Exactamente, sí. El IBU con una licencia básica es licencia directa. Vale. ¿Y esto también mejora la seguridad jurídica entre privados? Pues yo entiendo que sí, y además es uno de los factores más importantes, ¿no? Creo que ahora viene una charla de Ignacio Molina, ¿no? con José María, y van a hablar de lo que podemos decir el territorio legal, ¿no? Sí. Bueno, ahí tenemos mucha amiga porque ahí tenemos cosas que tenemos tela que cortar. Sí, muchísimo. Sí, hay mucha. Pero bueno, nos interesa también ese tema, sí. Antes hemos hablado de que los parámetros urbanísticos dependen del territorio. Y al final nosotros solemos decir siempre que es que todo depende del territorio. Y cuando hemos estado trabajando con la oficina digital para ver cómo se iban a producir los procesos en el futuro, un futuro gestor de procesos, es que nos salían casos de uso a mansalva. Lo ha mencionado antes José María, el caso de lo típico, de cómo es posible que nosotros autoricemos una mudanza en un viario que está siendo asfaltado en ese mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, sí. Entonces, al final, lo que nosotros consideramos esencial es que toda la información, en primer lugar, que logremos pasar de que tramitamos expedientes a que estamos manejando datos. Porque Sueña Madrid necesita datos, el gemelo digital necesita datos, vosotros manejáis datos, todos necesitamos datos y tienen que ser transversales. Y la mejor manera de transversalizar todos los datos que genera el ayuntamiento, nosotros entendemos que es el territorio. Totalmente. Y consideramos que es una buena política el que los datos sean aprobados dentro del expediente. Yo creo que esto lo comentará José María después con Ignacio, que ha quedado con él, porque nos pasa siempre lo mismo, que tenemos unos datos. ¿Cómo habéis hecho vosotros la traslación de las reglas que vienen en las ordenanzas, en las normas urbanísticas o en las ordenanzas particulares de los planeamientos de desarrollo? ¿Cómo las vais a meter dentro de la plataforma? Hay alguien que tiene que picarlo, ¿no? En principio ahora... Bueno, y no solo picarlo. Y no solo picarlo. Hablas del territorio, claro. Cuando hablamos de la ciudad, del urbanismo, parece, como estamos en urbanismo, planeamiento, que es la ordenación urbanística. Pero es que realmente la ciudad es actividad económica, son ciudadanos, es actividad social, ¿no? Claro, sí. Es sostenibilidad, es movilidad, son muchas cosas. Y todo eso, ¿dónde se soporta? Pues en el territorio, ¿no? Sí. En ese territorio donde debemos tener todo pues muy bien controlado. Colocado. Muy bien colocado. Muy bien puesto, sí. Muy bien puesto. Y además garantizando esa seguridad jurídica, porque hablamos de datos, pero el dato tiene que ser único, tiene que ser fiable. Y eso nos va a permitir la trazabilidad a lo largo de todo el proceso de la generación y de la utilización del dato por todos los agentes, ¿no? Sí.
Eso es un principio, yo creo, principio de legalidad, ¿no? Y después se hablará de ello, de trazabilidad, de transparencia. Es importantísimo que ese dato sea correcto y esté bien posicionado, ¿no? Claro, yo lo que me refiero es que un caso que siempre tenemos, que es que aprobamos un papel, estamos tramitando electrónicamente, pero al final aprobamos PDFs que son papeles. Y siempre tenemos que hacer una traslación de lo que hemos aprobado y publicar en un boletín, que es un papel, a una máquina. Sí. Entonces, nuestro interés y nuestra puja, digamos, es que esos mismos datos que yo no los tenga que dibujar, que estén contenidos dentro del expediente y que por el mero hecho de ser aprobados puedan ser cambiados o incorporados de una base de datos a la otra sin intervención humana, que somos los que nos equivocamos. Efectivamente, y además es que hablabas, yo creo antes, me preguntabas un poco por esta transversalidad también y este uso compartido, ¿no?, del dato. Es que la utilización del dato por no solamente interno, sino externo, y fíjate, internamente muchas áreas podemos nutrirnos en ese aportar y recibir, ¿no? Podemos nutrirnos de datos que generen otras áreas y otras áreas nutrirse de los datos que generamos nosotros, en ese planeamiento flexible, predictivo, ese análisis que podemos hacer de la evolución de la ciudad, de dónde venimos y hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir, o corregir deficiencias o carencias, ¿no? Eso lo explicaba muy bien antes. Sí, lo que ha contado Miriam. Exacto, lo explicaba muy bien antes Miriam con ese nuevo plan estratégico municipal. Tanto Miriam como Margarita vivían y soñaban Madrid, ¿no?, con el título de un poco de su charla, pero me estoy acordando que también, por ejemplo, no sé si la semana que viene se entregan los premios de reutilización del dato por parte de la ciudadanía, ¿no? Y bueno, pues imagínate, estamos hablando de Oficina Digital, Dirección General de Transparencia, estamos hablando de la Oficina del Plan, de Dirección General de Planificación Estratégica. Entre todos los proyectos que estamos desarrollando, muchas áreas se generarán, ya se están generando sinergias pues muy importantes, muy interesantes, y trayendo a colación el eslogan de Miriam de su plan, ¿no? A mí me encantaría hablar también de Sueña Madrid DBP. Sinergias hasta en los eslóganes. Sinergias hasta en los eslóganes, claro que sí. Pues nada, muy bien. Oye, Juan Carlos, pues muy interesante esta conversación que hemos tenido. Sí. Perdona, estoy escuchando y me surge una pregunta. Sí, pues hazla. Carlos. En nuestra subdirección estamos haciendo diferentes automatizaciones para muchísimos procesos que hacen que el trabajo sea más eficiente. He escuchado decirte a ti, Juan Carlos, que se precisan reglas o parámetros para los modelos BIM que nacen de las normas urbanísticas. La pregunta es, ¿se podrían redactar dichas normas urbanísticas de forma que, además de entenderlas las personas, las puedan entender las máquinas? O sea, de este modo, un programa que utilice un modelo BIM, ¿vale?, podría comprobar automáticamente que un edificio, por ejemplo, cumple normativa. Eso sí, amparándose en una base legal, porque ya está redactado en una norma. ¿Eso podríamos llegar a ese...? Pues vaya pregunta que haces, Carlos, porque yo creo que es pregunta esencial, es capital, como los parámetros urbanísticos. Pues claro que sí, tienes toda la razón, y además es que no puede ser de otra manera. Antes lo comentaba, ¿no?, Miriam, que el plan estratégico municipal va a nacer no solo electrónico en cuanto a tramitación, sino también digital. O sea, va a tener que venir con contenidos codificados en un lenguaje que sea capaz de leer la máquina, ¿no? Porque es que eso es esencial. Este plan estratégico seguramente se desarrollará después con planes ejecutivos. De los planes ejecutivos emanarán ordenanzas específicas de edificación, de urbanización, y esas ordenanzas tendrán también que venir con sus determinaciones parametrizadas en lo que se llama el machine readable, ¿no? O sea, legible por la máquina. Porque si la máquina lo lee, la persona también lo va a entender. El ciudadano va a entender mejor esa normativa si viene parametrizada. De hecho, en Madrid DBP
en cuanto lo adjudiquemos, que esperemos que sea pronto, el contrato está ya muy avanzado en la fase de licitación, ya estamos trabajando, llevamos un año largo trabajando en el equipo de la Dirección General parametrizando la normativa urbanística de los ámbitos de planeamiento donde ensayaremos la plataforma Madrid EBP. De momento lo estamos haciendo nosotros. Claro, es interesante lo que plantea Carlos porque toda esa fase os la evitaríais. Es que, efectivamente, es que imagínate que ya viene la norma, la ordenanza, la norma urbanística, el ámbito urbanístico ya tiene parametrizada su normativa. Claro. Pues Madrid EBP la va a leer directamente, sin tener nosotros que estar picando normativa. O sea que sí, totalmente de acuerdo. Muy interesante tu pregunta. Pues aquí tenemos también otra. Yo creo que esto igual también le interesa a Ignacio y a José María cuando hablen ahora después en su territorio legal. Claro, Vamos a aprovechar. Yo no sé si ha habido más preguntas, si hay alguna pregunta en Internet o alguna pregunta en la sala. Por allí han levantado la mano, yo creo. Hola, buenos días. Hola. Bueno, muy interesante la charla. Yo tengo una pregunta para Jesús. Habéis mostrado un edificio insertado en el modelo fotorrealista de la ciudad. Sí. Y mi pregunta es, ¿la idea que tenéis cuando ya tengamos Madrid EBP va a ser que los modelos BIM se inserten en el geoportal o habéis pensado en algún otro tipo de repositorio o almacén para estos modelos? Gracias. Vale, yo creo que no es posible almacenar todos los modelos BIM. Gracias por tu pregunta y es que tiene su miga. Esto está todavía por definir, por materializarlo. Pero los modelos BIM son informaciones muy pesadas que no tiene sentido aglutinar todo eso en un mismo sitio. Nosotros entendemos que debe haber dos herramientas. En primer lugar, una herramienta que nos permita saber dónde tenemos edificios que han recibido un IBU y que, por lo tanto, podemos acceder a un modelo que ha sido validado, que tiene su informe de viabilidad urbanística y demás. Tiene que ser, te pongo un símil, es como si tú vas a una biblioteca y tuvieras bueno, es que tú eres muy joven. Yo iba a la biblioteca antes y lo que había eran unas fichas donde buscabas qué libros tenías que encontrar. El libro que estabas buscando. Imagínate que en vez de esas fichas estuvieran los libros y te tuvieras que leer los libros. No tiene sentido. O sea, digamos que nosotros entendemos que Geoportal tiene que ser un territorio, tiene que ser un índice para que seamos capaces de acceder a todos esos modelos BIM. Y otra cosa es lo que tiene que hacer la plataforma Madrid EBP y por ahí yo creo que sí que tendría respuesta a lo que tú preguntas. Nosotros entendemos que Madrid EBP tendrá un lugar donde estén todos los modelos. Antes lo hemos comentado, que los modelos que hayan sido validados tienen que estar ya recogidos en algún sitio. Entonces, tiene que haber una base de datos de modelos BIM y esa base de datos tiene que ser capaz, desde nuestro punto de vista, de dar respuesta a dos cosas. Primero, plantéate un servicio de emergencias que necesite saber en un edificio en altura dónde hay una columna seca. Bueno, pues si tenemos un modelo BIM, esa información está dentro del modelo BIM. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de redirigir a los servicios de emergencias hacia ese modelo BIM y hacia esa disciplina específica de protección contra incendios. Y yo plantearía otra pregunta que entiendo que se va a plantear en el futuro, que es desde los mismos de emergencias. Yo tengo 150 modelos BIM y quiero saber dónde están todos los hidrantes. Digamos que es una consulta de un elemento, pero en muchos modelos BIM y se deben dar las respuestas, o sea, respuestas tanto verticales a preguntas tanto verticales como horizontales a través de todos los modelos BIM. ¿Te he contestado más o menos? Sí. No sé si hay más preguntas. ¿En Internet? Pues nada, Juan Carlos, muchas gracias. Ha sido muy interesante Jesús, nuestra colaboración. A ti y a vosotros por escucharnos. Bueno, y esto no ha hecho más que comenzar. Pues esto no ha hecho más que comenzar y a partir de dentro de poco nos pondremos ya a desarrollar la plataforma y a probarla. Tenemos previsto varios
evolutivo, ¿no? Porque el desarrollo de la plataforma pues, irá acompañado de varios pilotos. Y uno importante, y el primero de todos, que se me ha olvidado comentártelo antes, precisamente es nutrirse de la cartografía, desarrollar esa implementación de la cartografía como punto clave de partida. Sí, eso es lo primero que os tenemos que dar. El entorno cartográfico, eso lo tenemos clarísimo. Todo edificio hay que cimentarlo, ¿no? No podemos empezar la casa por el tejado, se suele decir. Eso es. Y por lo tanto, pues esos mínimos productos viables irán evolucionando. Iremos, lo primero, la cartografía. Definir muy bien también nuestro EIR, ese documento de cómo queremos que nos vengan las cosas, para que la plataforma lo lea. Y a partir de ahí empezaremos a probarlo ya sobre un ámbito de planeamiento, con los aprendizajes que vayamos haciendo en esa evolución, lo escalaremos, porque esa es la palabra, es una plataforma que va a ir escalando a otro ámbito y a otro y a otro, e irá evolucionando a lo largo del tiempo de ejecución del contrato que tenemos. ¿En paquetitos de 6 meses? Sí, de 6 en 6 meses irá. ¿Y duración total del contrato? Pues el contrato tiene una duración inicial prevista de 4 años, con posibilidad de una prórroga de 1 año más y bueno, con una serie de prestaciones que son muy importantes y esenciales, ¿no? El desarrollo, el soporte, el mantenimiento, el soporte operacional, la evolución, porque claro, hablamos de tecnología y es que esto evoluciona. Bueno, vamos, que lo que hablamos hoy... Que lo de ayer hoy ya es antiguo, ¿no? Bueno, incorporaremos IA, arquitectura generativa, es que todo esto es un mundo el que se abre, ¿no? De posibilidades, y nuestra plataforma tiene por contrato una prestación que es evolutivo, pero es que va a ir cambiando también la normativa. Fíjate que Madrid DBP casi va a nacer con el nuevo plan estratégico. Que no estaba previsto inicialmente, pero que las cosas al final confluyen porque tienen lógica de que confluyan, ¿no? Y en un determinado momento, en 1 año, 2 años, cuando se apruebe ese plan operativo y empiece a desplegarse sus efectos y a incorporar determinaciones, esas determinaciones las vamos a tener que ir también implementando en la plataforma, pues tendremos una prestación que es analizar e implementar ese evolutivo y una prestación última y final en la cual, bueno, pues ya estamos haciendo divulgación, comunicación. Generaremos también una PMO, una oficina de gestión del proyecto, porque esto es un buen tinglao, lo que vamos a organizar, a desarrollar. Y por lo tanto, bueno, pues el pliego, que tenemos la gran fortuna de contar con vosotros, con IAM, como he dicho anteriormente, porque esto es un proyecto transversal. Lo ha explicado muy bien también Borja, el delegado. Bueno, creo que al menos los cimientos están bien puestos. Veremos después cómo evoluciona. Ahora vemos a ver si la evolución del plan estratégico municipal y empiezan los planes ejecutivos y empezamos a recibir normas que ya vengan con... Tú imagínate 4 años de desarrollo de Madrid DBP, lo que puede evolucionar. La cartografía... el territorio, hablamos de condiciones de posición de la parcela, pero es que evoluciona el espacio en el espacio y en el tiempo. Y fíjate, ¿por qué digo espacio y tiempo? Porque sobre una determinada parcela puede haber una reparcelación, se puede agrupar, se puede segregar en otras parcelas, pero es que además puede variar la normativa. Y en ese ámbito, imagínate una APR en un suelo urbano no consolidado, de repente surge el plan especial que define y acota más la ordenación. Pues nosotros tenemos que estar al día. Y por eso el tener el dato fiable, exacto y en este momento. Para la tramitación de las licencias es esencial. Es básico. Bueno, yo creo que para la gestión de la ciudad es básico para todo. Y tener también los datos que vayáis proporcionando vosotros. Antes, con la pregunta de qué habrá dentro del geoportal de los modelos BIM. Los modelos BIM también tienen una serie de datos asociados. Claro. El número de viviendas, bueno, todo este tipo de cosas. Al final se pueden hacer explotaciones, agregaciones para los cuadros de mando, para todo. Al final fíjate, todo está imbricado. Y se me ocurre otra aplicación. Tú hablabas de ubicación de hidrantes o tal, temas... pero imagínate para la edificación catalogada. Bueno, sí. Una nueva planta en un entorno catalogado
y sobre todo norma zonal 1, que la altura las definen las comisiones de patrimonio. Tú imagínate tener el geoportal con ese modelo que nos han incorporado en la plataforma, pues ver cómo se relaciona con el entorno, con el edificio histórico que tiene al lado, en las texturas, los materiales. Podemos cargar en el gemelo digital un modelo BIM simplificado en aquellos aspectos, en aquellas cualidades que decidamos que son interesantes para hacer esos análisis, ¿no? Sí, pero siempre podemos mostrar una textura final para ver cómo queda en temas de protección del edificio. Tendremos una capacidad de análisis de la situación presente y la futura importantísimo. Dime un dato. ¿Cuántas viviendas, cuántas licencias tenéis previstas en estos 4 años que va a durar el contrato? Pues fíjate, antes creo que lo he citado, 170 y pico mil viviendas. Bueno, fundamentalmente la mayor parte en los desarrollos del sureste, Las Rocales, Cañaveral, Valdecarros, Aijones, Los Cerros. Ya estamos tramitando licencias. Llevamos miles de licencias otorgadas y muchas nuevas plantas ya con primera ocupación y funcionamiento, es decir, ya viviendas puestas, entregadas al ciudadano, ¿no? Con el gravísimo problema que todos conocemos, ¿no? Nos enteramos porque nos pedís el número de policía para pedir la licencia. Claro. Y nos lo pedís con un formulario automatizado. Pues imagínate 170.000 viviendas. Bueno, el otro día, hablando con Asprima, con gente de Asprima, de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, en una charla decía, actualmente en Madrid, autonomía, en toda la región, estamos tramitando y estamos promoviendo 20.000 viviendas. En 1 o 2 años lo duplicaremos. ¿Dónde está esa bolsa mayor de viviendas? En Madrid. Como para hacerlo a mano, ¿no? Como para hacerlo a mano. Tú imaginas que de repente tengamos un aluvión de solicitudes de licencias y Madrid DBP no esté puesto al día. Pues tendremos un buen atracón y un buen problema. Juan Carlos, muchas gracias. Nada, a ti, Jesús. Ha sido, y espero que sea una gran colaboración. Seguramente.